El día de hoy vamos a estar hablando sobre jardines verdes y saludables y cómo maximizar el crecimiento de las plantas con un sistema de riego eficiente. Nos acompaña la ingeniera Natalie Gómez, ella es ingeniera agrícola y pues en Durman es nuestra ingeniera de proyectos y tiene experiencia en sistemas de riego para zonas verdes y jardinería. Muchísimas gracias, Natalie, por acompañarnos la tarde de hoy. Te dejo el micrófono para que puedas empezar. Muchísimas gracias y de nuevo bienvenidos y bienvenidas. Mucho gusto, mi nombre es Natalie Gómez, soy ingeniera agrícola y básicamente tengo a cargo proyectos que son enfatizados en zonas verdes y jardinería. Dentro de lo que tenemos el día de hoy como agenda es varios temitas. Uno de ellos, con gran importancia, la fuente de alimentación de agua, el área y consumo de agua en riego y métodos de riego para jardinería. Y por último, la automatización de sistemas de riego. Siempre me gusta iniciar con la óptica de irrigación, ¿verdad? Donde es importante tener muy claro que para establecer sistemas de riego son importantes varios pasos. Dentro de ellos está lo que es la captación, ¿verdad? Posterior al bombeo, el control de ese sistema, un filtrado, la distribución hidráulica, que es lo que nos va a permitir llevar el agua a todas las zonas de riego, y por último, con los emisores que vamos a utilizar. Como les comenté, fuente de alimentación de agua. Es muy importante siempre tener claro qué tipo de alimentación de agua vamos a tener y que sean aptas para nuestros sistemas de riego. Por lo general, nosotros siempre utilizamos eh, el agua proveniente de plantas de tratamiento de aguas residuales y agua de pozo. ¿Por qué digo que la fuente de alimentación es importante? Bueno, porque depende de la calidad que tengamos del sistema del agua que vayamos a utilizar, ¿verdad? Es lo que va a permitir que nuestro sistema sea eficiente, logrando que nuestros aspersores no se vayan a obstruir, que nuestras mangueras de goteo también no se vayan a obstruir y tengamos una aplicación eficiente y distribución del agua. Y esto es importante considerarlo para obtener la eficiencia en la aplicación de agua para riego. Debemos hacernos 3 preguntas. Primero que todo, ¿cómo regar? ¿Cuándo? ¿Y cuánto regar? Estas son 3 preguntas importantes a la hora de establecer un sistema de riego en jardinería y más que todo porque estamos utilizando como fuente el agua, ¿verdad? Y en muchos casos, ¿verdad? Utilizamos agua potable para este tipo de sistemas. Esto se puede lograr, ¿verdad? La eficiencia y la aplicación de agua para los diferentes sistemas de riego se puede mejorar con actualizar nuestro sistema, buscando regar siempre en los horarios adecuados, ¿verdad? No se puede regar en cualquier horario. Esto para buscar que no se vaya a regar en exceso, utilizando productos adecuados y manteniendo el agua siempre donde debe estar. O sea, no vamos a regar en zonas que no lo ameriten, ¿verdad? Y tener actualizado el jardín respectivamente con las plantas que queramos tener. Cuando les comenté sobre los horarios, cuándo regar, esto es muy importante porque cuando nosotros establecemos sistema de riego, siempre recomendamos que estos sean horarios nocturnos. ¿Y por qué en horarios nocturnos? Primero, porque cuando hacemos un reguido en horario nocturno, estamos eh, evitando que se vaya a evaporar el agua y por lo tanto vayamos a desperdiciar el agua. Además de que vamos a permitir que las plantas se mantengan mayor hidratadas, ¿verdad? Otro tema importante es que al regar en horarios nocturnos vamos a evitar que las plantas se quemen por el calor del sol. Y otro de los motivos importantes, ¿verdad? De por qué regar en horarios nocturnos es porque cuando regamos en el horario nocturno, el agua que va a caer en el suelo se va a filtrar más lentamente, lo que va a hacer que las plantas retengan más agua y ocupen un poquito menos de agua, ¿verdad? Que es el caso contrario de lo que vamos a obtener si regamos en los horarios donde los rayos ultravioletas están en su mayor esplendor, ¿verdad? Para entrar ahora sí en los diferentes tipos de riego que utilizamos para jardinería, lo dividimos en 3, lo que es el riego localizado por difusores, perdón, y aspersores. Riego localizado. Lo que nosotros conocemos como riego localizado es básicamente cuando llevamos el agua a un punto determinado. Cuando queremos focalizar el riego
a cierta planta o a cierto punto. Esto porque lo que buscamos es evitar el desperdicio de agua, ¿verdad? Y utilizamos por lo general el método conocido como mangueras de goteo. Nosotros actualmente utilizamos lo que es las mangueras de goteo con los goteros implementados en la manguerita, ¿verdad? En donde ya pueden verse los goteros cada cierta distancia. Esto va a depender, ¿verdad? De, por ejemplo, si yo tengo plantitas cada 30 centímetros, pues podemos seleccionar la manguera de goteo con esta necesidad, o bien tenemos distintas mangueras de goteo con distintos distanciamientos, ya sea 20, 30, 40, hasta 60 centímetros. Otro tipo de goteo es con este que se muestra acá en la foto derecha, con los goteros que lo puedes colocar cada cuánto necesites. Por ejemplo, cuando tenemos sistemas con ciertos árboles que están distanciados cada 3 metros, entonces lo que puedes hacer es colocar manguera ciega y colocas según la necesidad. Si tenés a cada 3 metros, puedes conectar un gotero cada 3 metros. Eso según la necesidad. Dentro de los métodos que tenemos para seleccionar la manguera de goteo, nosotros utilizamos una herramienta que se puede encontrar vía web, donde básicamente colocamos datos como el diámetro nominal, que en este caso nosotros manejamos manguera de goteo en 16 milímetros, con un espesor de pared, y el espaciamiento, como les venía comentando, va a depender de la selección y del requerimiento que ocupemos. Esto lo que nos permite es obtener básicamente cuánta es la longitud máxima que podemos tener en nuestra manguera. O sea, para resumir un poquito esto, si yo quiero saber cuánta es esa longitud que yo puedo tener para aplicar con mayor eficiencia el riego, podemos obtenerlo con esta aplicación, que si logran ver aquí, estamos hablando de 100 metros aproximadamente, y con esto nos vamos a asegurar de que el sistema esté funcionando óptimamente, de que, vamos a ver, desde el primero hasta el último gotero, vamos a tener el riego en toda su longitud. Además de que también podemos determinar cuánto es la presión que vamos a tener al final del lateral y cuál es el caudal inicial que tendríamos. Esto también nos permite, ¿verdad? Y es muy importante que vamos a obtener cuánto es la cantidad de goteros, porque esto también va a variar por el distanciamiento que tengamos la manguera, ¿verdad? Si tenemos una manguera de 40 centímetros cada gotero, pues esto va a variar. Otro sería ya lo que son los difusores. Los difusores ya vienen siendo un tipo de, vamos a ver, un tipo ya de cuerpo que tiene una boquilla, y esa boquilla nos va a dar un tipo de reguido como sombrillita. Estos son los difusores que les conocemos como tipo sombrilla. Se utilizan por lo general para zonas que son pequeñitas y además para plantas que tienen, digamos, son un poquito más delicadas, porque tenemos aspersores que tienen un impacto de gota, que son un poco más duros, ¿verdad? Inclusive podemos dañar el tipo de planta que tengamos. Por eso, antes de establecer qué tipo de reguido queremos implementar en nuestros jardines, es muy importante valorar el tipo de planta, o si es acate, ¿verdad? Ese tipo de factores, ¿verdad? ¿Qué tipo de planta tenemos? ¿Cuál es el ancho que tenemos para regar? Que si tenemos ciertas áreas que requerimos que se rieguen con la finalidad, ¿verdad? De que, por ejemplo, si utilizamos agua tratada, vamos a echar esa agua en donde no se debe, y además a desperdiciarla, ¿verdad? El sentido de los sistemas de riego es siempre maximizar el consumo de agua sin desperdiciarlo. Para este tipo de aspersión, que es por difusores, siempre tenemos un método para seleccionarlo. Eso va a depender siempre, como les mencionaba, de si tenemos un radio, qué sé yo, de 4 metros, de 5 hasta 6 metros. Por lo general, para los difusores tienen un alcance que llegan hasta 6 metros, difusores pequeños, ¿verdad? Y dependiendo de la presión que tengamos en nuestros sistemas, eso nos va a dar la cantidad de galones por minuto. Aclarar, ¿verdad? Que los sistemas de riego
Cuando les enseñé la primera diapositiva mencioné que estaba la captación y el bombeo. Los sistemas de riego por lo general siempre requieren de presión para poder utilizar aspersores y difusores. Sin embargo, se han establecido sistemas de riego que se pueden utilizar con la presión de la casa. Eso sí, siempre hay que considerar, ¿verdad? Que si ponemos a funcionar un sistema de riego con el agua que tengamos en la casa o que tengamos un sistema de captación y estemos utilizando el bombeo de la casa, podemos tener fallas, ¿verdad? Ya sea a nivel de presión dentro de la casa o en el sistema de riego, pero pueden ser utilizados los dos métodos. Y aquí va a depender mucho de si utilizo o no un bombeo, de la presión que requiera yo para los aspersores. Por lo general, la presión mínima siempre va a estar indicada acá. Según el tipo de aspersor, podemos tener una presión mínima para el funcionamiento de 20 libras y como presiones máximas hasta 50 libras. Eso depende mucho del tipo de aspersor o difusor que vayamos a utilizar. Me adelanté un poco con el tema de los aspersores, pero básicamente para hacer una comparación entre difusores y aspersores, esto depende de la distancia o del ancho que tengamos disponible o del área, básicamente. Por ejemplo, porque si me dicen que tienen una línea, un área de 3 metros por 3 metros, ahí hay que ver qué tipo de aspersor se mete. Por lo general, no utilizamos aspersores que son estos, los rotores. ¿Y por qué? Porque estos tienen alcances que van hasta los 15 metros. Pueden ser regulables, pero lo mínimo que tienen estos aspersores por lo general son 6 metros de ancho. ¿Y qué pasa si ponemos un rotor? Bueno, de lo más que podemos causar es que estemos desperdiciando agua y regando donde no tenemos que regar. Adicional a esto, si tenemos alguna planta que es delicada, alguna flor que no le puede caer gotas con mucho impacto, las podemos dañar. Este tipo de aspersor, por lo general, es como un tipo, bueno, es un rotor que si lo ponemos en comparación con un tipo de aspersor normal, como es el de mariposa, el tipo de flujo que él tira o como lo dispersa es muy distinto a un rociador, a los difusores. Los difusores, su tipo de reguido es muy suave, es un tipo sombrillita, entonces es solo como para mojar suavemente ciertas áreas. Por lo general se recomienda mucho cuando tenemos estas plantas, ¿verdad? Y ya los difusores, estos aspersores, perdón, los rotores, ya los utilizamos hasta 15 metros, que permiten, ¿verdad?, abarcar una mayor área en zonas verdes y por lo tanto disminuir la cantidad de aspersores. Porque si ponemos un área que es bastante grande, difusores en comparación con rotores, estamos hablando que en un área podemos poner hasta 15 difusores y si lo ponemos con rotores podemos reducirlo hasta 5 rotores. De igual forma, la selección de este tipo de rotores va a depender del radio que tengamos disponible en nuestras zonas verdes y también de la presión que tengamos disponible. Por lo general, estas sí ya requieren un poquitito más de presión porque son rotores que requieren una presión, ¿verdad?, mínima y una presión máxima para el funcionamiento. ¿Qué pasa si elijo una presión que sea muy elevada para un rotor? Lo que va a pasar es que se va a pulverizar el agua. Entonces, no estamos logrando un riego eficiente con un aspersor que puede tener una eficiencia súper alta y bueno, vamos a estar dañando el sistema, ¿verdad? Posterior, porque ya sabemos que tienen un nivel de una presión establecida mínima y una presión establecida como máxima. Dentro de la anatomía de un sistema residencial, vamos a ver, en un sistema de riego para jardinería podemos tener complementado un sistema que esté visto por rotores, difusores y riego localizado. Como les digo, es muy importante, ¿verdad?, determinar cuánto es el ancho para lograr que la uniformidad de nuestro sistema sea lo mejor posible. Porque a veces pasa que se localiza, por ejemplo, solo una línea de aspersores y dejamos esta zona sin aspersores o ciertas zonas sin aspersores y empezamos a ver ciertos puntos o ciertas manchas amarillas. Y esto es porque no estamos logrando esa uniformidad en los sistemas de riego. Dependiendo del aspersor, podemos abarcar una mayor área según las necesidades. Eso siempre lo valoramos cuando estamos diseñando y cuando tenemos las dimensiones ya de las áreas verdes que se quieren regar y siempre valorando, ¿verdad?, que estos aspersores
estén funcionando en el área óptima y no se está desperdiciando absolutamente nada. Importante mencionar, ¿verdad?, que los aspersores, este tipo de aspersores tienen la facilidad de que podemos regularlos. ¿Y a qué me refiero regularlos? A veces tenemos zonas, una zona esquinera, por ejemplo, que necesitamos que este nos vaya a regar a 90 grados, porque hay aspersores, ¿verdad?, que riegan 100, 360 y estamos desperdiciando agua y además estamos regando zonas que no deberían. La facilidad o la importancia de poder diseñar sistemas correctamente es lograr que aunque yo coloque un aspersor a 90 grados, yo pueda abarcar esa zona totalmente, ¿verdad? Y que cuando coloque el otro aspersor tenga una uniformidad al 100%, para lograr, como hemos venido mencionando, que toda esa área verde se mantenga y no vayamos a encontrar parchones en sitio. Estos aspersores se pueden regular a 90, 180 y hasta inclusive 360 grados. Esto dependiendo, ¿verdad?, siempre del área que tengamos disponible para poder aplicar el agua. Aquí vemos también que tenemos difusores. Es muy importante mencionar que los difusores tienen la diferencia, ¿verdad?, de un rotor, en que esta boquilla usted la puede colocar en un adaptador y solo colocar un pedazo de un pedazo de tubo o niple y colocar esta boquilla en ciertas áreas, por ejemplo, qué sé yo, tenemos un área de flores ahí y queremos subir un poquitito, un rociador pequeñito y tenerlo y no tener que tener un aspersor muy grande, ponemos este rociador e igual podemos cubrir el área que requiramos solo por poner un rociador de estos. Vamos a ver, aquí tenemos igualmente un esquema de un sistema de riego donde tenemos la distribución de los aspersores de acuerdo al área que se establece aquí. Los diseños por lo general no siempre son iguales, eso va a depender del diseñador que lo esté haciendo, pero la finalidad de un diseño de riego siempre es que la cobertura sea al 100%. O sea, que el agua que tengamos acá llegue hasta acá y que de la cabeza a esta cabeza del aspersor llegue el agua, con la finalidad de que aquí sea un 100% de cobertura y tengamos la uniformidad que queremos en todos los sistemas de riego. En los sistemas de riego también podemos tener la facilidad de conectarlos, automatizarlos, ¿verdad?, con controladores y válvulas eléctricas. En este apartado de válvulas eléctricas, lo que queremos hacer énfasis es en cómo automatizar nuestro sistema de riego. Existen válvulas eléctricas que van desde media pulgada hasta 2 pulgadas. ¿De qué depende su selección? Bueno, va a depender de la cantidad de agua que requiramos en ciertas zonas y de la cantidad de zonas que vamos a tener en un sistema de riego. Por lo general, todas las válvulas eléctricas tienen su requerimiento en la ficha técnica e indican cuánto es el caudal mínimo en el que ellas operan. La función de ellas es básicamente abrir y cerrar según el mensaje que le va a mandar eléctricamente un controlador. Este controlador básicamente va a tener establecido ciertos horarios en donde la válvula eléctrica va a abrir y cerrar y posterior abrir las siguientes válvulas que vayamos a tener en el sistema de riego. ¿Cómo puedo yo definir cuántas zonas de riego puedo tener yo en un jardín, por decirlo así? Primero es muy importante definir el área. Después de eso, hacemos un diseño y valoramos cuánto es el caudal que vamos a tener. De ahí hacemos una división optimizando, digamos, cuánto es el caudal. Por ejemplo, siempre manejamos caudales que van desde los 30 galones por minuto y de ahí ya dividimos cuántos aspersores van a tener cada válvula, tratando de ser lo más parejo posible y que todas las válvulas nos queden con un caudal muy parecido. Una vez tenemos esto establecido, con el controlador de riego ya podemos definir esos horarios, ¿verdad?, para poder regar. Muy importante, la utilización de filtros de riego. Siempre hay clientes que me han consultado, si utilizo agua potable no requiero filtro. Bueno,
Si es agua potable, bueno, en teoría deberíamos utilizar, bueno, debería venir limpia. El tema es cuando captamos esta agua en ciertos tanques y esta agua empieza a tener sedimentos por ciertas condiciones, ¿verdad? Externas. Y cuando ponemos en funcionamiento los sistemas de riego, especialmente en goteo, tenemos problemas de que los goteros se nos obstruyen. Entonces, siempre es importante tener un filtro en la descarga de los sistemas de riego para evitar estos inconvenientes. Claramente, ¿verdad? Cuando tenemos aguas que son de baja calidad, estamos hablando de que ya requerimos sistemas de filtrado un poco más complejos, ¿verdad? Podemos tener sistemas de filtrado automáticos y semiautomáticos y totalmente manuales. ¿Y a qué me refiero con esto? Al menos este filtro que se encuentra aquí es un filtro manual que hay que estar manipulándolo, limpiándolo, ¿verdad? Constantemente, porque si no se limpia, el agua que va a pasar totalmente sucia y además podemos hasta inclusive dañar los filtros. Nosotros manejamos filtros de anillos y filtros de malla que dependiendo la calidad de agua va a depender cada cuánto yo tengo que estar limpiándolos. Pero como les digo, es importante siempre contar con un filtro para que especialmente los sistemas de goteo no se vayan a obstruir y vayan a provocar que, que tengamos zonas sin riego. Los programadores vienen siendo los timers que utilizamos, ¿verdad? Para programar nuestros sistemas de riego. Porque, bueno, para muchos tener un sistema de riego que sea manual a veces quita tiempo, ¿verdad? Hay que estar pendientes de que tenemos que ir a abrir las válvulas, además de que si lo vamos a establecer en horarios nocturnos, difícilmente alguien se va a estar levantando para hacer estar abriendo las válvulas. Básicamente la operación de un controlador viene siendo el control, tenemos las válvulas eléctricas y los difusores. Estas válvulas eléctricas la cantidad de válvulas, ¿verdad? Van a depender de las zonas que queremos establecer en el sitio. Si queremos tener 3 zonas, 3 válvulas eléctricas vamos a tener. Y adicional, así va a ser el control de riego. Hay controles que vienen hasta para 22 zonas. Entonces, podemos tener 22 zonas en un jardín y podemos controlar mediante estos timers los horarios en los que vamos a tener el riego. Qué sé yo, si queremos hacer un reguido a las 7 de la noche, lo programamos, ¿verdad? Que se riegue tanto tiempo. Si ya tenemos una cantidad limitada de agua, ¿verdad? Ahí debemos hacer un análisis de cuánto lo que demoraría volverse a llenar un tanque de estos y posterior podemos programar el siguiente reguido. A veces eso es un dato importante, ¿verdad? Que los clientes nos hacen, pero ¿cómo sé yo, verdad? ¿Cuándo volver a abrir, a programar el sistema? Siempre le hacemos, bueno, primero hay que ver cuánto es el agua que ustedes tienen, ya si es un tanque o si quieren captar el agua, y después de ahí hacemos una valoración de cómo deberían ser los horarios distintos para los sistemas de riego. Es importante, ¿verdad? Hacer la anotación de que no es lo mismo tener un sistema de goteo a tener un sistema de aspersión. No podemos poner un mismo tiempo para ambos emisores porque un goteo, si bien lo hemos visto, ¿verdad? La gota sale cada cierto tiempo porque lo que buscamos es optimizar el riego, ¿verdad? Y los aspersores no, los aspersores ya sabemos que con la presión vamos a tener cierto caudal por minuto y ahí es donde definimos cada cuánto es lo que tenemos que tener los aspersores. Por ejemplo, un aspersor puede estar 7 minutos y un goteo podemos tenerlo cada 15 minutos o inclusive más, ¿verdad? Vamos a ver, adicional a esto, tenemos ya sistemas que son un poco más complejos, donde estamos hablando que podemos tener hasta 49 zonas, 49 válvulas, en donde ahí ya utilizamos un sistema conocido como decoder. Estos sistemas básicamente, a diferencia del sistema anterior, es que este va a tener un cable de 2 hilos, donde va a ser uno que conecta todas las válvulas y uno que va a conectar cada uno. Entonces, a diferencia de este sistema de riego, ¿verdad? Nos estamos reduciendo lo que es cable y podemos tener un mayor alcance.
Para proyectos grandes, y háblese grandes, no solo en área, sino en distancia, lo recomendable es tener un sistema por decoder, en donde podemos tener enumeradas las válvulas eléctricas y de acuerdo a esta numeración podemos poner a funcionar el sistema, qué sé yo, 5 válvulas, 6 válvulas al mismo tiempo, con la finalidad de que podamos regar todo y en cierto tiempo, ¿verdad? Porque no es lo mismo que yo ponga un sistemita pequeño de 3 zonas a funcionar, en el que me demore, qué sé yo, una hora, a poner un sistema que tiene hasta 49 zonas y me demore una hora en cada zona, ¿verdad? Estamos hablando en que todo es un tema de tiempo y optimización de agua. Los sistemas de riego que están automatizados, ¿verdad? Tienen la facilidad de que podemos colocar sensores de agua, sensores de humedad y lograr que los sistemas sean aún más eficientes. ¿Y por qué aún más eficientes? Bueno, cabe ciertos ejemplos, ¿verdad? Que puedo mencionar en que hemos visto sistemas de riego funcionar cuando hay lluvia. ¿Y por qué? Porque los mismos programas o el mismo controlador está programado para regar en ese horario, pero no está programado para o no puede tener ellos no saben realmente si está o no está lloviendo, pero cuando colocamos este tipo de sensores, ¿verdad? Lo que estamos haciendo es darle un plus más al sistema para que ellos, una vez que el sensor de lluvia sepa esto está lloviendo, el sistema de riego no opere y lograr optimizar el agua, ¿verdad? Hay sistemas, por ejemplo, de plantas de tratamiento que sí tienen la cualidad de que el agua siempre tiene que estar regándose, ¿verdad? A veces por el hecho de que por permisos y demás, la planta de tratamiento no puede estar con mucha cantidad de agua, ¿verdad? A menos de que haya un sistema para rebalse de estos sistemas, pero por lo general estos sensores nos ayudan a automatizar, ¿verdad? El sistema aún más, logrando que la eficiencia de nuestros sistemas sean aún mejores. Algunos de los ejemplos que siempre me gusta mencionar, el diseño siempre va a ser de acuerdo al ingeniero que esté a cargo. Lo que siempre buscamos en Durman es que la uniformidad sea al 100%, de que nuestras zonas verdes se mantengan y no perder ninguna planta. Acá me gusta siempre enseñar, bueno, este ejemplo, el proyecto de oxígeno que fue diseñado por uno de nuestros compañeros en Durman y fue instalado por Durman, que ya estamos viendo, ¿verdad? Que no es lo mismo un sistemita pequeño a un sistema como este, que si el sistema de bombeo está por esta zona, bueno, tenemos que llevarlo hasta aquí. ¿Cómo hacemos para llevar la automatización a este punto? Bueno, con decoder, como les venía mencionando. Está, bueno, aquí prácticamente, como les comenté antes, tenemos la particularidad de que tenemos riego localizado en ciertas zonas, con difusores, con aspersores. Este es uno de los sistemas que tenemos, que instalamos recientemente en las terminales de Paquera. Aquí se utilizó difusores, que ya son para áreas un poco más reducidas. Aquí también se utilizan difusores con la finalidad de que esto, digamos, de que esto no pase, porque cuando se trata de aguas tratadas, y el agua tratada lo que tiende a hacer es manchar estas zonas. Y imagínense, en verdad, que una constructora ya haya colocado estos adoquines y se empiecen a manchar, ¿verdad? Siempre tenemos que tener esto en consideración para que no pase, ¿verdad? Y siempre regular los aspersores adecuadamente. Como ven aquí, todos están regulados a 180 grados y la funcionalidad del sistema es al 100%. Siempre cuando estamos estableciendo sistemas de riego es muy importante el hecho de tener taludes, ¿verdad? Para poder colocar los aspersores. Aquí se inclinan con la finalidad de que el alcance que vayamos a tener sea el óptimo y podamos abarcar toda el área correspondiente. Aquí tenemos ya los rotores. Sí, podemos ver la diferencia, ¿verdad? Vean que los rotores, el tipo de reguido que tiene es muy distinto a un difusor, donde los difusores básicamente
tienen un reguido tipo sombrillita. Si colocáramos aquí un difusor, estaríamos hablando que tenemos que colocar un difusor cada 3 metros, lo que implicaría en altos costos en instalación, en equipo y bueno, innecesario, ¿verdad? Porque a pesar de que un difusor requiere un poquitito menos de agua, estamos hablando de que estamos colocando aún más cantidad de difusores sin ninguna necesidad. Por eso siempre es importante definir cuánta es el área que tenemos, ¿verdad? Estos anchos que tenemos acá en sitio y de ahí hacemos la recomendación a nuestros clientes sobre cuál aspersor es el recomendable para las zonas que tengamos. Siempre les consultamos qué tipo de plantas tiene, si tienen plantas a cierta altura, porque de ahí también va a depender si tenemos que utilizar otro tipo de aspersor de acuerdo a las plantas y a las necesidades igualmente que requieran las plantas, porque hay plantas, ¿verdad?, que requieren un poquitito más cantidad de agua y hay plantas que tal vez no requieren tanta. Entonces, esos también son consultas que nos hacen los clientes y tratamos en la medida de lo posible de acoplarnos, ¿verdad?, a estas necesidades y de ahí establecer qué tipo de sistema es el recomendado y el óptimo según la necesidad también del cliente, ¿verdad? Los sistemas de filtrado, estamos hablando de que podemos tener sistemas un cuerpo, a como podemos tener sistemas un poco más complejos de hasta 4 cuerpos. Esto, como les decía, ¿verdad? Depende mucho de la calidad de agua que tengamos. Por lo general, este tipo de filtrados se utilizan para aguas de tratamiento, aguas tratadas, porque a pesar de que ya el agua tratada viene clorificada y prefiltrada, siempre pasan sedimentos y estos sedimentos son los que hay que tener un poco de miedo porque empiezan a dañar aspersores y a taquear las tuberías de goteo, que después terminan siendo en costos, ¿verdad? Porque hay que cambiar el aspersor, la boquilla, la manguera de goteo también hay que cambiarla. Entonces siempre, por eso siempre es muy importante tener sistemas de filtrado, ¿verdad? Ya eso es un sistema de filtrado un poquito más complejo, pero podemos tener solo un filtrado manual en donde básicamente hacemos la limpieza nosotros. Bueno, esto sería la presentación el día de hoy. Espero que haya podido abarcar todas las dudas. Sé que el ratito que tenemos no puedo ampliar aún más, pero quedo a la disposición. Preguntas, consultas, dudas, con todo gusto. Dice, ¿puedo regar sin bombeo? Por supuesto, como les mencioné inicialmente, los sistemas van a depender de la presión, ¿verdad? En las casas hemos colocado sistemas de riego sin necesidad de un bombeo. Sin embargo, siempre hay que verificar que la presión que esté llegando en la prevista que nos conectemos, ¿verdad?, es la óptima para que los aspersores funcionen. Por ejemplo, un riego localizado, como es el riego por goteo, no requiere de tanta presión, mas sin embargo, siempre es importante mencionarle a nuestros clientes que al abrir el sistema de riego y tener funcionamiento, sistemas del hogar, podemos tener problemas a nivel de presión. Perfecto, muchísimas gracias, Natalie. La siguiente pregunta que tengo por acá es, ¿por qué es importante diseñar según las necesidades del jardín, área, caudal, traslape, uniformidad? Bueno, es muy importante eso porque como he venido comentando, a veces colocar un aspersor solo porque vemos una zona totalmente mojada no es lo óptimo, ¿verdad? Ver y a nivel general, ¿verdad? No hablo solo de jardinería, a nivel general, ver vamos a ver, un cultivo totalmente mojado no significa que estamos cubriendo las necesidades de los sistemas. A veces no es lo que vemos superficialmente, sino lo que ya hay a nivel de la capa inferior, ¿verdad? A niveles de superficiales de las capas. Y lo que logramos y la importancia básicamente en la uniformidad es que logremos regar todas las áreas verdes sin que se nos vaya a quedar una zona sin reguido, ¿verdad? Y empecemos a ver esos manchones en esas áreas, especialmente, por ejemplo,
En canchas la necesidad de tener un buen sistema de riego es súper importante, ¿verdad? Porque a quien no le gusta ver esas canchas súper verdes. Entonces siempre es muy importante, ¿verdad? Tener ese manejo de la cantidad de caudal, el traslape que vamos a tener para que el sistema nuestro sea lo mejor eficiente, lo más eficiente posible y óptimo. Excelente, muchísimas gracias. Y para finalizar, tengo esta pregunta. ¿Puedo regar con cosecha de agua? Ese es un tema muy importante. Hoy en día con el tema de la optimización de agua y el hecho de verdad de utilizar el agua como debe ser, porque somos un país bendito en el consumo de agua, la cosecha de agua. La cosecha de agua sirve, por ejemplo, para, qué sé yo, tenemos un invernadero y vamos a utilizar el agua, esa agua de cosecha solo como un extra, ¿verdad? Pero yo no puedo utilizar el agua de cosecha para el riego de jardín. ¿Por qué? Porque para yo poder regar un jardín, qué sé yo, en periodos de sequía, estamos hablando que tendríamos que tener un tanque súper grande, ¿verdad? Y una captación bastante grande. Si hacemos una captación, digamos, a nivel de una casa normal, estaríamos recolectando agua que inclusive se puede llevar para regar un día. Entonces, no es que no se puede, el tema es que estamos hablando para qué yo quiero utilizar la cosecha de agua. Si tenemos unas plantas a nivel de invernadero y queremos utilizarlo como parte de él, lo podemos hacer. Sin embargo, no podemos hacer diseños de riego solo con cosecha de agua. Tendríamos que recolectar un reservorio demasiado grande, ¿verdad? Y que eso también va a depender de cuánta es la necesidad de agua según nuestro sistema de riego, porque si tenemos una zonita de 3 aspersores y podemos recolectar esa agua, y, pues estaría bien, pero si estamos hablando que tenemos una zona con 5 válvulas, bueno, una zona con 30 aspersores, difícilmente podemos lograr que con la cosecha de agua regar un sistema para jardinería. Perfecto, Natalie. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿podemos combinar riego y fertilizantes en horas nocturnas? Sí, sí se puede utilizar sistemas de fertilización. Ya básicamente a nivel de agronomía tendríamos que ver esos detalles, pero sí se puede, o sea, los sistemas de riego a nosotros se pueden complementar con sistemas de fertilización. Nada más sí hay que ver y establecer esos horarios y demás, pero sí se puede lograr. Bueno, Natalie, agradecidos por tu participación en este webinar, un tema muy importante. Mencionaste varias cosas de gran importancia, por ejemplo, el tema del uso correcto del agua, ¿verdad? Si bien es cierto, estamos en un país bendecido por nuestras fuentes de agua, pues es un recurso que cada vez escasea más, ¿no? Entonces siempre es importante tener en cuenta pues nuestros sistemas y nuestras soluciones eh, para utilizar algunos otros medios de riego, ¿no? Muchísimas gracias, Natalie, de nuevo. Gracias a todos los que se conectaron la tarde de hoy. Hasta luego y muchas gracias.